Sí, sí, pues buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí. Es Channel Manager Latinoamérica y pues le vamos a dejar a cargo la presentación. ¿Aló? Alejandro, ¿me escuchas? Sí, bueno, sí, 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 bueno, sí, sí me escucharon, Luis. Alejandro, no te puedo escuchar. No sé si los asistentes me escuchan. ¿Pueden confirmar ahí, por favor? Sí, sí te escuchamos. No sé si me escucharon los demás a mí, Luis. Ya, perfecto. Sí me está escuchando. Alejandro, no te puedo escuchar. Les comentaba que íbamos a dar, bueno, más bien tú que vas a dar la Un momento, por presentación. favor. Ah, ya, nos escuchan ambos. Alejandro, yo no te puedo escuchar. Parece que hay un problema con el audio. ¿Ok? Yo sí te escucho Un bien, segundo. Luis. Sí, buenos días. Pues ya vamos a empezar con la presentación en unos segunditos más con Luis Ortega. Perfecto. Ante todo, disculpas a los asistentes por el pequeño detalle técnico que tenemos, pero vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días con todos los que están conectados. Justo últimamente se han conectado unos asistentes más. Bienvenidos al primer webinar que estamos teniendo de Datos AC. Quisiera agradecer a la empresa Morph Wi-Fi, perdón, que efectivamente han realizado la convocatoria. Como lo había comentado anteriormente, mi nombre es Luis Ortega y yo estoy a cargo de la parte de canales para América Latina. Y hoy día tenemos la presentación de Air Max AC. Antes de iniciar, quisiera comentarle a los asistentes que la presentación va a ser compartida con todos ustedes a través de la inscripción que han realizado y efectivamente estamos grabando la presentación para que, si es que hay un compañero que no haya podido conectarse, para que ustedes lo puedan compartir. Vamos a dar inicio a esta presentación que más o menos nos va a tomar 45 minutos a 60 y luego tenemos algunas preguntas que pueden formular, ¿no? Vamos a revisar un poco acerca de quién es Ubiquiti, cuáles son nuestros avances a nivel de participación de mercado. Vamos a definir un poco el tema de tecnología inalámbrica para hacer un repaso rápido. Y luego vamos a hablar un poco de las redes AirMax, punto a punto y punto multipunto. Asimismo, vamos a definir componentes de las redes, las verticales de negocio que este producto está tratando de alcanzar, el portafolio mismo de AirMax AC, unos casos de éxito bastante interesantes, software de gestión y algunos detalles extra.
Primero, presentarles un resumen acerca de lo que es Ubiquiti, ¿no? Es una compañía americana con más de 8 años en el mercado. Tenemos ya participación en bolsa, dedicados mucho a cerrar la brecha digital mediante la construcción de plataformas desarrolladas para los usuarios finales. Actualmente tenemos más de 20 millones de dispositivos AirMax vendidos o despachados en más de 180 países. Eso garantiza y da una confianza bastante grande de los productos que nosotros tenemos y combinamos, tecnología innovadora con un soporte muy grande a nivel de nuestra comunidad de usuarios. Y bueno, lo que algo caracteriza mucho Ubiquiti es la relación precio-rendimiento, un poco disruptivo, efectivamente para eliminar las barreras de conectividad. Acá en esta gráfica pongo las ventas que nosotros tenemos. Como usted lo había comentado, somos una empresa pública, así que básicamente en nuestra página web tenemos la información de cuánto nosotros estamos vendiendo este 2015, que estamos cerrándolo ya en junio. Efectivamente esperamos un crecimiento bastante significativo con referencia a la misma trayectoria. Entonces vamos a hablar un poco acerca de una base o una definición de la tecnología inalámbrica, ¿no? Primero, hay que entender que es un medio de comunicación que utiliza ondas de radio, las mismas que se desplazan por el aire, me refiero a espacio libre, ¿no? Este es un factor muy importante para que lo tengan en cuenta. Si tenemos obstáculos o algún elemento que esté a mitad de camino, ¿podría afectar el enlace? Sí. Normalmente nosotros en la parte de radiofrecuencia hablamos de line of sight o en español línea de vista, ¿no? Estos radios efectivamente necesitan línea de vista para poder operar, ¿no? Ahora, para poder hacer el cálculo en la línea de vista, hay muchas herramientas, por ejemplo, tenemos el tema del radio mobile o podemos usar el Airlink u otras herramientas realmente que son bastante fáciles y sencillas para poder estimar, ¿no? Ingresamos una coordenada A, la coordenada B, y efectivamente los software, en base a la curvatura de la Tierra, en base a la frecuencia, al equipo que usemos, nos dirá si el enlace es viable o no es viable. Esta tecnología comparte un medio común con otros radios, o sea, el aire, básicamente, por lo que el principal problema siempre será el ruido y la escasez de frecuencias, ¿no? En Ubiquiti nosotros estamos bastante claros y tenemos mucho feedback de nuestros usuarios acerca de este problema y efectivamente los equipos de esta familia C que vamos a conversar incluyen muchas mejoras tecnológicas para poder combatir mucho el tema del ruido y efectivamente tener más capacidad, ¿no? Eh, y efectivamente tenemos que trabajar con dos tipos de arquitecturas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Las redes AirMax pueden trabajar en un modo punto a punto, en un modo punto multipunto. Ambas aplicaciones son muy comunes en el escenario, en todos los proyectos o escenarios. Las redes inalámbricas fueron diseñadas bajo una arquitectura punto a punto, sin embargo, construir una red punto multipunto es, digamos, bastante común, ¿no? El gran desafío viene en el punto multipunto y es ahí donde más adelante vamos a hablar acerca del protocolo. El protocolo me refiero al TMA. Ambos tipos de redes pueden ser construidas con los radios AirMax AC sin ningún inconveniente, de una forma sencilla, rápida, con un alto rendimiento. Para que las soluciones trabajen, digamos, con valores muy buenos de señal, para poder obtener capacidad, es importante que siempre los niveles de conexión queden entre menos 45 a menos 55. Esto es un tema un poco técnico, pero quiero resaltarlo porque es muy importante para que ustedes alcancen capacidad en los radios y estabilidad. No solamente hay que hacer un enlace, hay que conectarlos, sino hay que verificar que tengamos el nivel de señal apropiado. En una red AirMax existen tres funciones que el radio puede cumplir. En la mayoría de radios que nosotros tenemos pueden cumplir cualquiera de estas tres funciones y las funciones son según eh, la principal característica que el enlace cumpla, por así decirlo, ¿no? En el punto número uno tenemos algo que llamamos la estación base o base station en inglés, que generalmente es la estación base del punto multipunto o el nodo central del punto multipunto. En el número 2 tenemos al famoso llamado CPE. El CPE es una función que cumple el radio, en este caso cumple la función de cliente de la estación base, ¿no? Y efectivamente podemos tener gran cantidad de CPEs conectadas a una estación base. La cantidad depende mucho del diseño de la red. Luego tenemos el punto 3 que viene a ser el backhaul o en español lo conocemos como el nombre de troncal.
Es un radioenlace crítico del cual dependen otras redes u otros servicios, ¿no? Entonces, yo podría utilizar el mismo radio para los tres puntos, sí, pero efectivamente en Ubiquiti tenemos radios específicos para cada una de estas aplicaciones para poder obtener el mejor rendimiento posible, ¿no? Efectivamente, la familia AirMax AC ha sido pensado mucho para poder desarrollar estos tres componentes, ¿no? Tenemos radios AC para hacer troncales, que son los bajulls, tenemos radios AC para hacer estaciones base con muy buenas antenas sectoriales, y efectivamente tenemos una gran cantidad o una variedad de CPEs de acuerdo a la distancia que van a desarrollar sus proyectos. Entonces, como resumen de esta parte inicial, tenemos lo que es las redes punto a punto y punto multipunto, y efectivamente la mayoría de radios puede cumplir ambas funciones. Este producto AirMax AC, ¿para qué mercados fue desarrollado o a qué proyectos aplica? Esa es una de las grandes preguntas que también muchos usuarios nos hacen. En verdad, estos equipos de la familia AC han sido muy pensados en su desarrollo para empresas que son ISPs, o sea, que son proveedores de servicios de Internet, o que son WIS, o sea, son los mismos proveedores pero a nivel inalámbrico. Efectivamente, cumple con todos los estándares que los operadores demandan para poder cumplir con las expectativas de los clientes, los telco, que son, digamos, los clientes más exigentes que hay en el mercado. Sin embargo, el producto aplica mucho para aplicaciones de repente privadas, de gobierno, interconexión de oficinas, almacenes, edificios, cámaras de seguridad ciudadana, semáforos IP, de repente transporte de banda ancha en entornos rurales o servicios privados en entornos rurales. Totalmente aplica para la gran cantidad la mayoría de proyectos que ustedes pueden tener o pueden ir desarrollando. Las ventajas de ser partner de Ubiquiti o trabajar con Ubiquiti, ¿no? Es una pregunta muy buena que yo quiero aclarar bastante, ¿no? ¿Qué es lo que Ubiquiti ofrece, ¿no? Primero, que tenemos unas soluciones de nivel Carrier Class, son pensadas los productos en operadores, cumplen con todas las demandas que ellos tienen. Soporte y garantía local a través de nuestra red de distribuidores, la comunidad de usuarios en foros 100% transparente, y es más, tenemos un soporte en el foro en español para aquellos que no tienen problemas o dificultades con el inglés. Hay una persona de Ubiquiti en soporte en español, tenemos una gran comunidad de usuarios ahí mismo. Desarrollo continuo del software. Esa es una gran característica de Ubiquiti. Ubiquiti continúa perfeccionando el software de los productos ya existentes, no solamente de los nuevos o de los que están en desarrollo, sino que los productos que han sido comprados de repente hace 3 años, 4 años, efectivamente todavía pueden seguir actualizándose para contar con todas las herramientas nuevas y mayor eficiencia a nivel de software. No comercializamos ningún tipo de licencia ni tampoco ningún tipo de upgrade o características a nivel de licencia. Contamos con entrenamientos y certificaciones en español. Efectivamente, Most Wi-Fi está planificando unos. Al final de la presentación les voy a mostrar las fechas para que ustedes puedan tenerlas en cuenta. Tenemos la mejor relación precio-rendimiento del mercado y manejamos algo que es sumamente importante, que se llama la solución end-to-end o de principio a fin, y sobre esto vamos a hablar. En verdad, Ubiquiti tiene muchas familias. Hoy día solamente vamos a hablar de una, pero efectivamente soluciones Wi-Fi, troncales de alta capacidad, equipos dentro del abonado de terminales Wi-Fi, switching, por ejemplo, la parte de routing, automatización, cámaras de video, entre otros componentes, son partes de la solución end-to-end que Ubiquiti posee. Entonces vamos a hablar acerca de Broadband Air Max AC y vamos a dar inicio al contenido principal de la presentación. Efectivamente, AirMax, ¿dónde se ubica, ¿no? Generalmente en la parte de broadband, que es la parte de distribución de Internet o transporte de gran capacidad, tenemos dos familias que han sido desarrolladas para esto. Una, la del lado derecho, es A-Fiber, y la del lado izquierdo es AirMax. A-Fiber es una familia muy orientada para hacer solamente troncales o backhauls en inglés, ¿no? Efectivamente, los radios A-Fiber los recomendamos para soluciones críticas por la capacidad que los equipos tienen, especialmente en los troncales.
y efectivamente también porque manejan la menor latencia posible por la gran capacidad de procesamiento de los radios. Entonces los A-Fiber son enlaces desarrollados para, digamos, operar sobre los 100 megabits. Si lo van a usar menos de los 100 megabits, me parecería que el equipo estaría un poco sobredimensionado, y hay soluciones en Airmax AC que también pueden sobrepasar los 100 megabits sin ningún problema, con un menor costo, si es que en verdad el costo fuera un problema, ¿no? En la parte de Airmax, como pueden ver, está del lado izquierdo, está entre una casa y una torre, ¿no? Básicamente los equipos Air Max fueron diseñados en el caso del proveedor de Internet para ser utilizados en la última milla, ¿no? Para poder conectar las viviendas, los hogares, ¿no? Sin embargo, también se puede usar para proyectos, como les decía, de cámaras de seguridad o tal vez conexión de edificios o conexión de sucursales, etcétera, ¿no? Entonces, Airmax es una red para conectar la última milla, y A-Fiber viene a ser solamente arquitectura de troncales. Entonces, ¿cómo funcionan los famosos radios Airmax? Airmax revolucionó mucho el mercado cuando introdujo el protocolo TDMA que lleva el mismo nombre de la familia, Airmax. El protocolo, ¿qué es lo que hace en realidad? Para explicar de una manera muy sencilla. Cuando nosotros operamos en un tema inalámbrico de una estación base contra muchos CPEs y comparten una sola frecuencia, se puede generar un poco el tema del desorden en el aire. Y efectivamente un desorden traería como consecuencias colisiones, latencias, retransmisiones, pérdida de la información, en general muchos problemas, y conforme las distancias son más largas, más problemas aún. Entonces lo que hace en resumen el protocolo TDMA es organizar el tráfico que fluye en el aire, ordenándole los momentos exactos en que cada CPE debe transmitir. Entonces, el radio estación base, en este caso de la PED, de la solución, estima y diseña todas unas ranuras de tiempo para que efectivamente cada uno de los CPEs pueda comunicarse en el tiempo ideal. Esto le permite a la estación base o en general a la red punto multipunto poder, digamos, obtener la máxima capacidad de la celda inalámbrica. Para que esto ocurra, hay un tema técnico muy importante que tiene que ver con la distancia. Cuando ustedes trabajen en un modo punto multipunto, por favor, verifiquen que siempre las distancias sean las reales. ¿Por qué? Porque el protocolo TDMA trabaja mucho de acuerdo con la distancia. La distancia le permite al radio estimar cuánto tiempo va a demorar la información en viajar. Entonces, es muy importante que las distancias sean reales para que efectivamente el protocolo TDMA pueda desarrollar la máxima capacidad posible. El TDMA que nosotros tenemos en los equipos está basado en hardware. Eso rompe un tabú de que si ustedes activan Airmax el equipo pierde capacidad. Efectivamente, al ustedes activar Airmax el equipo no pierde capacidad, obtenemos la misma capacidad e inclusive mucho más que sin tener este protocolo gracias al ordenamiento. Y efectivamente el TDMA ayuda mucho a evitar las retransmisiones. Eso también tiene una consecuencia en el entorno. Disminuimos la cantidad de ruido que esto puede generar en el entorno. Si tenemos varios radios en una sola torre, esto nos va a ayudar bastante a disminuir la interferencia que podemos generar a otras soluciones. Entonces, la familia Airmax AC no es una familia que haya comenzado, digamos, desde cero. Tuvo una predecesora que es la familia Airmax N, que sigue vigente en realidad y va a seguir vigente por un tiempo más. Entonces los radios Airmax operan, como les digo, en modo estación base o en modo estación, y efectivamente hay dos familias. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la familia C? Es la pregunta que mucha gente está haciendo hoy en día. La principal diferencia con la familia C, aparte del hardware, hay un tema técnico importante que tiene que ver con la modulación. El chipset que incluyen los radios AC, evidentemente, es el chipset 802.11 AC. Incorpora una modulación más, como ustedes lo pueden ver ahí en la tabla, que es la de 256 QAM. Esa modulación adicional le permite al radio poder transportar mayor cantidad de datos usando el mismo ancho de canal, ¿no? Ahora, los radios AC también soportan más ancho de canal para efectivamente poder desarrollar mayor cantidad de throughput. Y los radios AC incluyen un nuevo sistema operativo que llamamos el Airmax OS 7.
Ahora, una de las grandes novedades que tenemos en la familia AC es que efectivamente estamos agregando un filtro avanzado. Este filtro se llama filtro de prisma o AirPrism, que nos permite poder mejorar bastante la recepción en los radios cuando tenemos mucho ruido, ¿no? Vamos a hablar un poco del prisma en unos momentos. Como resumen, los radios AC van a desarrollar aproximadamente un 50% más de capacidad. Efectivamente, esto es por una combinación de factores. Primero, el procesador. Segundo, digamos, la eficiencia espectral a nivel de Hertz, la menor latencia que tienen y la mayor inmunidad al ruido, ¿no? Esta familia AC ha sido mucho pensado en mitigación de ruido, que es uno de los problemas más grandes que los usuarios tienen. Acá tenemos un resumen rápido de las throughputs máximos según frecuencias, ¿no? Efectivamente, como pueden ver, la familia Air Max 5 o Air Max N solamente llegaba hasta 150 megabits máximo. Sin embargo, el Air Max AC puede alcanzar hasta 450 en un enlace punto a punto. Los radios Air Max AC cuentan también con todos los mismos estándares, soportan temperaturas bastante bajas, desde los menos 40 grados hasta temperaturas bastante altas de más 60 grados, ¿no? Y hay una ventaja que no lo comenté, pero los radios Air Max soportan mayor cantidad de paquetes por segundo, o sea, mayor cantidad de datos fracturados. En el caso de que trabajen con aplicaciones de voz sobre IP, eso es muy importante. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la tecnología C y algunos detalles que nosotros tenemos. Primero, que los radios Air Max AC incluyen, bueno, un procesador especial dedicado totalmente con un nuevo diseño de interfaz gráfica, ¿no? Primero que toda la familia AC tiene puerto gigabit, todos los radios AC vienen con el sistema operativo 7, incluyen una mejora en el protocolo y efectivamente a nivel de hardware. Eso significa que la latencia de procesamiento interna con el TDMA es menor y efectivamente tenemos una solución de respuesta muchísimo más rápido, ¿no? Ahora, lo que también tenemos como principal diferencia es que agregamos una nueva modulación que efectivamente nos va a permitir poder obtener mayor capacidad. A continuación tenemos un pequeño video que ilustra la diferencia entre AC y N. Primero, la capacidad es la principal diferencia. La latencia, lo tenemos acá, la inmunidad al ruido es una gran ventaja. Los equipos tienen antenas más directivas y el protocolo es más escalable. En el caso de punto multipunto, opera mucho mejor, con más estabilidad que su predecesor, que en este caso era N. Entonces, este slide nos muestra un poco una pregunta que muchos usuarios me hacen, que es ¿qué tan eficiente es el protocolo AC comparado al protocolo anterior N? ¿No? Primero a nivel de eficiencia espectral, ¿no? Cuando hablamos de N, hablamos hasta 64 QAM. Cuando hablamos de AC, ya estamos hablando hasta 256 QAM, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, un radio N contra un radio AC, solamente a nivel de eficiencia espectral, supongamos que ambos están súper bien conectados, el radio AC va a desarrollar 20% más de capacidad. En el caso de, si lo comparamos contra 40 MHz, va a desarrollar 45% más de capacidad. Y si lo comparamos hasta el ancho canal de 80, va a desarrollar 57% más de capacidad. Efectivamente, los radios AC siempre van a desarrollar más capacidad y acá no estoy hablando ni siquiera del nivel de señal ni la inmunidad al ruido, solamente a nivel de capacidad espectral o eficiencia espectral, ¿no? Entonces el chipset, por así decirlo, es mucho más efectivo, mucho más eficiente en la capacidad real de tráfico que puede procesar. En la misma tabla también estoy dejando información del iFiber 5, que es el radio troncal estrella ahorita, y como se pueden dar cuenta, ese equipo sí se va hasta una mayor eficiencia espectral, ¿no? Entonces vamos a hablar también del Hero 7. El Hero 7 efectivamente es la interfaz gráfica de administración. Uno de los grandes éxitos de los productos de Ubiquiti no solamente es tener un producto de bajo costo, sino tener un producto muy fácil de usar
y efectivamente con información rápida, práctica, que le permitan a los instaladores poder obtener eh, el mejor ajuste o mejor configuración de una red, de un enlace lo más rápido posible. Efectivamente, basado en toda esta retroalimentación que hemos tenido de los usuarios en los últimos años, nos ha permitido ahora construir un software mucho más amigable, con una interfaz más limpia y efectivamente muy parecida al iOS 5, que era la versión anterior. Entonces, tenemos un software que es más intuitivo, más versátil, más detalles de recursos de hardware, por ejemplo, ahora les indica cómo va el consumo del CPU, el consumo de la memoria, te lo indica de manera gráfica, es mucho más rápido, la información se refresca vía web instantáneamente y tiene características avanzadas de radiofrecuencia, te muestra la señal local, la señal remota, los niveles de modulación, te muestra adicionalmente las famosas modulaciones, que es algo muy importante para poder trabajar. En este caso, por ejemplo, ahí nos está mostrando en el lado izquierdo la constelación que efectivamente nos indica cómo la modulación se va comportando, ¿no? Si tenemos algún problema de interferencia, automáticamente nos va a comenzar la gráfica a alterar de manera fuerte, ¿no? En el lado derecho nos está mostrando no solamente la señal y el piso de ruido, sino también una interferencia aproximada que el radio estima, como para que el instalador tenga más noción exacta de cómo está el enlace comportándose y por qué podría el enlace tener algún problema o algún inconveniente. Entonces, todos estos indicadores son en tiempo real y son bastante eficientes, bastante prácticos. Algo muy resaltante de esta familia AC es la tecnología de Prisma. Como lo venía conversando, es algo que es muy novedoso en el mercado. Somos, por así decirlo, el primer fabricante que le está agregando un radio de 5 GHz, ¿no? Efectivamente, lo que hace la tecnología de Prisma tiene que ver mucho con el tema de selectividad. De repente alguien no ha escuchado eso anteriormente. La selectividad es cuando tú le dices al chipset del radio que escuche una frecuencia predeterminada. Básicamente, cuando tú configuras en el radio una frecuencia, el radio trata de focalizarse en esa frecuencia. El problema es que las antenas son amplificadores por rangos muy amplios, entonces va a amplificar todo el espectro. Entonces, la única forma de solucionar esto es agregando un chipset entre el radio y la antena, para que efectivamente este chipset se encargue de solamente entregarle la frecuencia que el radio trabaja al mismo radio. Entonces, el chipset, porque es un hardware, el chipset de AirPrism le pregunta al CPU principal qué frecuencia trabaja. En este caso, según la gráfica, le dice estoy trabajando la frecuencia número 10. Y entonces lo que hace este chipset, al momento de recibir la información, recibe todo, pero solamente deja pasar la frecuencia 10 para que efectivamente el radio pueda operar con los mejores niveles de señal y pueda escuchar la información de una manera mucho más clara. Esta tecnología de Prisma está disponible solamente en dos versiones de radios, que son el radio AC punto a punto y el radio AC punto multipunto. Se puede, tal vez en el próximo futuro, se esté incorporando en más productos, pero por el momento está viniendo solamente en esos dos modelos. Como les digo, la ventaja principal es que disminuye mucho el factor de ruido al momento de la recepción y en zonas que tengan interferencia o tengan complicaciones de radiofrecuencia es muy importante esto. Luego hay un cambio bastante grande también con el analizador de espectro, el famoso AirView. El AirView nos permite a nosotros poder hacer los barridos de espectro y efectivamente ya venía también en la familia anterior. Sin embargo, en la familia anterior, cuando tú ejecutabas el AirView, que es la familia N, el enlace se detenía. ¿Por qué? Porque tanto el AirView como el enlace utilizaban el mismo módulo RF, entonces no podía trabajar el enlace al momento de hacer el barrido. En el caso de los equipos AC, efectivamente ya vienen con un hardware dedicado para hacer el modo de barrido de espectro. ¿Esto qué significa? Que yo puedo hacer un barrido de espectro con el enlace operando. Entonces no necesito detener el enlace para hacer un barrido de espectro. Primera ventaja. La segunda es que ya no utiliza Java, dado las últimas actualizaciones de Java y los problemas de seguridad.
se tomó la decisión de que el analizador de espectro levante vía web. Entonces, ya no utilizo Java, ya no tengo problema de los puertos, ejecuta directamente sobre el mismo navegador web y esto ayuda mucho a que el enlace pueda no tener, digamos, perdón, no pueda detenerse al momento de ejecutar el barrido de espectro y le permite al instalador en tiempo real capturar información de ruidos que le puedan estar afectando. Luego tenemos, por ejemplo, también herramientas que se han agregado. Una de las herramientas que se han agregado, perdón, es el tema de revisión del cableado UTP para ver si hay alguna pérdida en el armado del cable o en los conectores. La prueba de velocidad que también se tenía en los radios N y también tenemos la herramienta para poder evaluar la latencia. Entonces vamos a pasar a revisar ahorita el portafolio AC de productos y vamos a hablar un poco acerca del hardware en este momento. Antes de comenzar, por acá tengo algunas preguntas que voy a ir respondiendo. Me preguntan, bueno, si el seminario se va a grabar. Bueno, se han conectado recién unas personas. Lo que les había dicho es que efectivamente estamos grabando el webinar y también vamos a compartir las presentaciones con ustedes. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si en los equipos AC se conectan clientes uno por uno como son las grillas? ¿Tenemos la misma eficiencia o realmente no hay mejora? Hay algo que me olvidé yo de comentarlo. Los radios AC efectivamente utilizan un chipset de Atheros, igual que los radios N, pero los radios AC no son convergentes, o sea, no son compatibles con los equipos N a la fecha. ¿Eso qué significa? Que si van a trabajar un proyecto en AC, solamente pueden usar equipos AC contra C, o sea, radios AC con radios AC, y si van a trabajar con radios N contra radios N. Sin embargo, Fábrica está trabajando en una actualización de firmware para que ambas familias sean compatibles. Esto probablemente esté todavía para el Q3. Esperamos que sea tal vez julio, agosto, podamos tener algún RC, alguna liberación todavía de pruebas y tal vez una versión final para casi finales de año sea lo más probable, ¿no? Entonces continuamos. Tenemos entonces radios estación base y Bajulls AC. Efectivamente, los radios, en este caso los Rockets AC, son tres versiones. La primera versión, que es la que está la más pequeña, inferior de la izquierda, es una AC Lite. Este AC Lite no trae el famoso filtro de prisma, por favor, téngalo mucho en cuenta. No trae el filtrado avanzado, solamente trae la tecnología AC y soporta el modo punto a punto y punto multipunto. Los radios superiores, que vienen en dos versiones, tenemos el punto a punto y el punto multipunto AC, que efectivamente incluyen la tecnología de prisma para poder hacer los famosos filtrados de interferencia que pueden haber, ¿no? Efectivamente se focalizan en un solo canal, que es el que el radio trabaja. Tengan en cuenta mucho lo que también dice ahí la presentación, que los anchos de canal para punto a punto van de 10 a 80 y de punto multipunto de 10 a 40. Ahora, hay otro tema muy importante. Estos radios AC utilizan una frecuencia, como ustedes saben, es la frecuencia de 5 GHz. Y ha habido muchas dudas acerca de que si las antenas, ¿qué antenas deben usar estos radios? Efectivamente, en Ubiquiti hemos fabricado antenas que le llamamos AC. ¿Por qué las llamamos AC a las antenas que vamos a ver en un momento? Las antenas AC incorporan mayor calidad, tienen mayor directividad, mayor inmunidad al ruido, pero eso no quiere decir que no puedas usar los radios AC con antenas de la familia N. La familia Air Max N tiene muy buenas antenas sectoriales, tiene unas blindadas, tiene direccionales de 2 pies, tienen dish de 3 pies también. Entonces, yo puedo combinar los radios AC con las antenas de la familia N, sí, no hay ningún problema, pero efectivamente recomendamos que los radios AC utilicen una antena de muy buena calidad. Por ejemplo, si van a usarla con una antena de la familia N, que sea una blindada o que tenga algún tipo de aislamiento de ruido, para que los radios AC les puedan desarrollar el mejor performance posible. Entonces,
En este slide tenemos, por ejemplo, la instalación de un Rocket AC. En verdad es muy sencillo, es muy fácil, es como el Rocket de la familia N. No hay mayores cambios. Las antenas efectivamente también son muy parecidas físicamente. Acá tenemos una Dish AC de 31 dBi y efectivamente también la conexión es bastante sencilla, es bastante fácil, práctica de usar. Inclusive con una antena Omni. ¿Ustedes pueden usar un radio AC con una antena Omni? Sí. De repente tienen un proyecto rural, podríamos decirlo de esa manera, donde vamos a conectar de repente 4 o 5 cámaras. Sí, es factible. En el caso de Yagi que están viendo en este momento, no aplica. Eso es para la familia N nomás. En el caso Omni, como les decía, podemos usar una Omni para un proyecto donde sean pocos clientes, que tengamos un nivel de señal bastante alto, o sea, de cortas distancias. Para lo que es enlaces punto a punto, efectivamente debemos usar antenas Dish para poder desarrollar el enlace. Esto nos va a permitir mucho desarrollar grandes distancias, ¿no? Efectivamente, para las soluciones en 5 GHz tenemos 4 tipos de antenas. Tenemos 3 antenas de 2 pies y un modelo de 3 pies. La diferencia entre las antenas se las voy a explicar en un momento con el slide a continuación, pero hay algo importante que quiero mencionarles acá, que es el tema de los radón, que es la imagen inferior que ustedes tienen. Para las antenas, especialmente las de 3 pies, es muy importante que ustedes utilicen un radón. ¿Qué es un radón? Es una pequeña tapa que se instala con la antena o sobre la antena con el propósito de mejorar mucho la aerodinámica. Esto ayuda a mejorar mucho digamos, la estabilidad del enlace en distancias largas. ¿Por qué? Porque cuando yo instalo una antena de 3 pies o de 2 pies en una zona donde el aire es muy fuerte o corre mucho aire, por más de que la torre sea pesada o en algunos casos autosoportada, la antena vibra un poco por la fuerza del aire. Entonces, esa pequeña vibración puede afectar la estabilidad del enlace, especialmente si las distancias son muy largas. Entonces, si quieren tener digamos, una muy buena estabilidad del enlace, es muy importante que ustedes utilicen este radón, les va a permitir mucho mejorar la estabilidad de los enlaces. Entonces, acá tenemos las 4 antenas. La mayoría de ustedes seguro ha conocido la 5G 30 y la 5G 34. Ahora tenemos 3 modelos en 2 pies y el mismo modelo en 3. La primera antena a la izquierda, la LW, es una antena light. Es más ligera a nivel de peso y es más ligera a nivel de estructura, ¿no? La ventaja de esta antena es que también es un poco más económica y está desarrollada para enlaces un poco más pequeños. Es muy buena, digamos, para enlaces de 5, 8, 10 kilómetros. Muy buena esa parte, no hay casi diferencia con el resto. La 5G 31, que es la antena, la tercera, efectivamente es la antena, digamos, de la familia AC. La 5G 31 lo que incorpora es un tema de blindaje avanzado contra el ruido, incorpora radón de fábrica y efectivamente una estructura de aluminio que es mucho más resistente a climas más extremos, por así decirlo, salinos o temperaturas más bajas, más altas. En este caso, la 5G 31 es una antena muy ideal cuando ustedes ya van a esperar alto nivel de ruido en un enlace. Por ejemplo, cuando yo hago un enlace sobre una ciudad y ya el ruido es casi inminente, es inevitable, entonces efectivamente la 5G 31 les va a ayudar bastante a poder mejorar mucho el factor del ruido. Tenemos acá un video de cómo es la instalación de una antena Dish. En verdad, el armado es bastante sencillo. El Rocket se conecta igual como habíamos visto en un video previo por la parte posterior. Y ahora los equipos vienen con una tapa para evitar que el sol le dé directamente a los cables. Efectivamente, todas las antenas vienen con el sistema de instalación con brazo en L para soportar la mayor fuerza del aire y efectivamente no tengamos el problema de que la antena se dobla. Luego tenemos acá también el video, si no me equivoco, de la antena LW, la versión Lite.
donde pueden ver que el armado es más sencillo, es más simple, y efectivamente podemos nosotros conectar la antena con el radio de una manera bastante práctica. Igual incluye el brazo en forma de L. Tengan en cuenta que este brazo es un poco más ligero. Si pueden revisar la especificación técnica, soporta un poco menos de fuerza del aire. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la antena AC con más detalle. Esta antena AC, que ha sido desarrollada especialmente para los rayos AC, pero sin embargo es compatible con los rayos N, eh, es mucho más ligera, incluye blindaje radiofrecuencia, incluye el famoso radón, ya viene todo armado de fábrica, muy fácil de instalar. Tengan en cuenta que la caja es el doble de tamaño que una antena Rocket Dish normal, porque ya viene totalmente armada. Tiene una alta capacidad y directividad y una muy buena inmunidad al ruido. Lo resalto esto porque va a ayudarles bastante en proyectos que ustedes tengan para hacer enlaces punto a punto sobre ciudades. Bueno, el video del armado de la Rocket Dish AC, por si acaso, viene como está acá. Tenemos el Rocket AC, los conectores, la tapa, efectivamente, como se ve en los modelos anteriores. Y bueno, no se aprecia acá, pero también trae el brazo en forma de L para poder instalarlo en una torre. Entonces las Rocket Dish AC efectivamente están desarrolladas para desarrollar un muy buen aislamiento del ruido, especialmente en entornos de ciudad. Una de las preguntas que constantemente los usuarios hacen son las distancias máximas en enlace punto a punto. Las distancias máximas a toda la capacidad en punto a punto son las que figuran acá. Efectivamente pueden ver que si nosotros tenemos una antena de 2 pies, la distancia es menor, una antena de 3 pies le va a dar más distancia. Según el ancho de canal que ustedes trabajen, efectivamente la distancia va a variar. ¿Por qué la distancia varía según el ancho de canal? Porque a mayor ancho de canal, la energía se utiliza digamos, en mayor cantidad de frecuencia o mayor cantidad de espectro, entonces se debilita un poco, ¿no? Cuando el ancho de canal es más pequeño, puede alcanzar más distancia. Y efectivamente ahí hay que hacer siempre pruebas de campo para ver cuál es el ancho de canal que nos conviene. Esto es si ustedes quieren obtener toda la capacidad del enlace. El slide a continuación es, en cambio, si ustedes quieren trabajar con la distancia máxima. ¿A qué distancia máxima podría soportar una antena en combinación con un radio AC? Son las que figuran acá. Muchas de ellas son bastante altas y efectivamente se pueden realizar enlaces bastante largos. Siempre va a depender la famosa línea de vista, ¿no? Que es un factor técnico muchas veces difícil de alcanzar, especialmente si no tenemos diferencias geográficas como montañas que nos puedan ayudar para poder desarrollar los enlaces. Las antenas para estación base punto multipunto. Las antenas sectoriales y omnidireccionales en conjunto con los radios Rocket efectivamente pueden construir estaciones base para brindar una solución de punto multipunto. Como lo decía anteriormente, ustedes pueden usar las antenas AC sectoriales que vamos a ver a continuación, como también pueden usar las antenas normales sin ningún inconveniente. Un tema muy importante al momento que están trabajando la antena, la solución de punto multipunto o le están pensando diseñar es lo siguiente. Y por favor, esto es muy importante para los que trabajan en punto multipunto. Cuando ustedes utilizan, por ejemplo, como la antena sectorial grande, que es la que está en la parte superior de la torre, se dan cuenta que genera una proyección en distancia, o sea, la cobertura es para mayor distancia. Efectivamente, tiene una zona ciega. ¿A qué le llamamos la zona ciega? Desde la torre hasta donde comienza la cobertura. Sin embargo, también en la torre he puesto una antena pequeña, que también tenemos nosotros en varias versiones, blindadas y normales. Las antenas pequeñas tienen una apertura vertical más grande. Eso significa que generan una cobertura mayor cerca de la estación base. Ubiquiti fabrica los dos tipos de antenas. ¿Por qué? Porque hay clientes que en su proyecto necesitan distancia y hay otros clientes que en su proyecto necesitan cobertura cercana a la base. Tengan en cuenta mucho esto. ¿Por qué? Porque generalmente los errores de instalación en el punto multipunto se dan cuando comienzan a instalar clientes fuera de la zona de cobertura.
Eso, cuando tienen de repente 20 usuarios, 25, no genera muchos problemas, pero si tienen mayor cantidad de clientes en un punto multipunto, les puede traer inconvenientes en el TDMA. Por favor, tengan en cuenta esto para poder escoger la antena apropiada según el proyecto que ustedes trabajen. Entonces tenemos también las antenas Titanium. Las antenas Titanium son de la familia N, pero son una muy buena alternativa para trabajar con la familia AC de radios. ¿Por qué? Porque las antenas Titanium tienen primero blindaje, segundo tienen ángulo regulable y tercero viene en versión pequeña o versión grande. Eso significa que les puede servir para varios tipos de proyectos y estas antenas se acomodan mucho a las necesidades de los clientes actualmente. En comparación con la antena normal, las blindadas pueden mejorar hasta 80% el performance en la recepción en comparativo con una antena normal por el factor del ruido, ¿no? Y acá tenemos un comparativo de toda la familia N, antes de hablar de la familia C, ¿no? Lo estoy dejando, perdón, voy a retroceder, me pasé el slide. Acá está. Ya. Entonces estaba hablando acá que de la familia tenemos las antenas estándar que están del lado izquierdo, las pequeñas y las grandes, las blindadas también que vienen pequeñas y grandes, y tenemos antenas omnidireccional pequeñas para corta distancia y un poco más grandes para mayores distancias. Efectivamente, estas antenas son compatibles con toda la familia AC, pero sin embargo yo personalmente recomiendo que si van a usar un proyecto con AC en punto multipunto, deberían usar las antenas AC ya que incluyen una muy buena ventaja contra el ruido, o en todo caso podrían usar las antenas de la familia N, pero la versión Titanium, que incluye muy buenas ventajas de aislamiento de ruido, ¿no? A continuación vamos a ver un video donde muestra el armado de la antena Titanium y también cuál es la idea de protegernos contra el factor del ruido. El ruido en una antena sectorial no solamente viene por la parte frontal, sino que viene mucho por los lados laterales o por el lado posterior. El ruido puede ser generado por las antenas que están al costado, o sea, en una misma torre, o puede ser generado también por otras fuentes de ruido que podrían ser antenas competidoras, entre otras. Entonces es muy importante que la antena maneje blindaje, sí. Yo les puedo decir que es muy importante en general que el éxito de un enlace va a depender mucho de la antena. Entonces acá les presento las antenas AC, o sea, son fabricadas dentro de la familia AC, pero pueden también ser compatibles con los radios N, por si acaso. Estas antenas AC son compatibles también con los radios N. Entonces acá Ubiquiti fabrica dos versiones de antenas, una de 60 grados y otra de 45. En este caso, ambas antenas son de ángulo fijo, no son mecánicas como las Titanium, por favor tengan en cuenta, el ángulo no se puede cambiar. ¿Por qué Ubiquiti fabricó antenas de ángulo tan pequeño? El propósito de estas antenas es cuando tú quieres tener mayor densidad de clientes por torre. Entonces, efectivamente, los ángulos los reduces más para poder instalar mayor cantidad de antenas y a la vez tener mayor cantidad de clientes. Estas antenas están desarrolladas también con mejores materiales para soportar también mayor durabilidad en el tiempo y efectivamente ambas antenas son blindadas. Eso ayuda mucho a mejorar la estabilidad del enlace y de la solución en punto multipunto. Este slide que ustedes están viendo ahora contiene información exacta de cómo funciona el patrón de irradiación y acá se nota la diferencia muy grande, ¿no? Del lado izquierdo tenemos una antena de 45 grados y como se pueden dar cuenta, solamente propaga en 45 grados. Un poco más allá, la señal casi no se pierde, ¿no? Los deflectores se encargan mucho de focalizar la energía y darle más fuerza a la señal dentro de la zona de cobertura. Del lado derecho tenemos una sectorial de 90 grados tradicional. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de esa antena? Efectivamente, genera una cobertura de 90 grados, pero genera más cobertura.
Muchas veces las antenas sectoriales normales también tienen energía que sale hacia la parte posterior. Y eso es un problema porque efectivamente por donde sale la señal, el ruido también ingresa. Entonces, la principal ventaja que tenemos con la antena C es que no solo focaliza la energía en el ángulo que le decimos, sino que aparte de focalizarla, le da más señal y le da más inmunidad al ruido. Eso se ve reflejado como mayor distancia, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de antenas AC instaladas en algunos proyectos y efectivamente con radios AC o radios Rocket M son totalmente compatibles. Esta gráfica, este slide, perdón, que estoy mostrándoles ahora, es de un caso de éxito de un cliente muy interesante y lo puse acá en la presentación para poder compararlo, ¿no? El cliente tenía una solución con antena N, con un radio Rocket M5, ¿no? La antena es una de 90 grados la que él tenía, ¿no? Y justo cuando hace el barrido de espectro, encuentra mucho ruido porque efectivamente la antena no focaliza los 90 grados, sino que tiene un poco más de cobertura. Entonces el cliente dice, no, tengo problemas de ruido, quiero mejorar mi enlace, pero no quiero, digamos, cambiar toda mi solución. Perfecto. El cliente lo que hizo es instaló dos antenas sectoriales AC, efectivamente con dos radios Rocket M5, para poder dividir la carga y a la vez tener menor cantidad de ángulo. Cuando hizo el cambio de antena sectorial a 2 de 45 grados, efectivamente apareció una gran diferencia entre las gráficas. Las gráficas superiores, ambas ellas, tienen mucho espacio libre para poder trabajar. Y efectivamente podría usar cualquiera de esas frecuencias para que el radio opere. Entonces, digamos que las antenas AC te van a ayudar mucho a combatir contra el ruido y efectivamente mejorar los enlaces que ustedes tengan actualmente o los futuros que quieran construir. Entonces, una solución punto multipunto no está completa sin tener sus CPEs, ¿no? Sus clientes, las estaciones, el equipo del abonado. Varios nombres, un solo fin. En este caso, Ubiquiti tiene tres versiones de CPEs para que ustedes puedan escoger. Uno, que tiene el nombre de Nanovin AC19, que viene con antena 19 NBI, que es el del lado izquierdo inferior, que tiene un diseño de foco. Luego tenemos dos platos reflectores, que son el AC500 o el PowerBeam AC620. Efectivamente, el de 500 tiene una ganancia de 27 dBi y el de 620 una ganancia de 29 dBi. En la tabla yo estoy dejando también una respuesta a las preguntas que siempre me hacen los usuarios. Me dicen, ¿cuál es la distancia máxima? ¿Cuál es la distancia mínima? ¿Y hasta dónde se podría conectar la antena teóricamente? Por ejemplo, en el caso del 5AC19, la distancia mínima para instalarla contra las antenas sectoriales es 200 metros o 210 metros. ¿Por qué la distancia mínima? Porque si tú das toda la potencia en la estación base, efectivamente, recuerden, no podemos generar mucha energía si no afecta el comportamiento. Entonces, como que esa es la distancia mínima por la ganancia que la antena tiene del CPE. Luego está la distancia donde el enlace podría desarrollar toda su capacidad. Eso significa que yo podría poner ese cliente a 2 kilómetros y debería desarrollarme toda la capacidad si la línea de vista está, sí, sin ningún problema. ¿Y hasta qué distancia se podría conectar de la estación base? Hasta 10 kilómetros aproximadamente. Entonces he dejado detallada esa información para que ustedes la puedan revisar, la tengan en cuenta. Recuerden que estos son valores estimados según ancho de canal de 20 MHz y se estima no ruido y se estima también el 100% de línea de vista. El modelo AC500, como lo vieron ahí en el slide, incluye ya el radón de fábrica. En el caso del modelo 620 se compra por separado, por favor, ténganlo en cuenta. Acá tenemos el armado del nuevo Nanovin AC19. Como pueden ver, el armado es muy sencillo, muy fácil y le permite hacer alineamiento vertical y horizontal a los clientes. Eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque puedo apuntar mejor a la antena sectorial y así obtener mayor cantidad de nivel de energía como también mayor estabilidad. Luego tenemos el video del PowerBeam, que está cargando, para mostrar un poco acerca del armado, ¿no? Los PowerBeam efectivamente tienen un armado muy sencillo, muy práctico, se han quitado un poco los cuatro pernos que tenían antes,
porque se extraviaban los famosos pernos o tenían dificultad al armado, ¿no? En el caso del Power Beam, también el armado es muy sencillo, soporta alineamiento vertical y horizontal gracias a la estructura, fácil de instalar, rápido de instalar, incorpora el radón. Recuerden que el radón en el modelo 500 viene incluido y en el modelo de 620, Power Beam 620, es opcional, se compra por separado. A continuación, en este slide, perdón por el título, ahí no debería decir N, solamente AC, perdón. Acá tenemos las distancias máximas si ustedes quieren hacer enlaces punto a punto. De repente me dice, "Es que Luis, quiero hacer un enlace punto a punto entre dos Power Beam 500. Perfecto, la distancia mínima para esos radios es 50 metros, la distancia máxima donde van a desarrollar toda la capacidad es casi 6 kilómetros y efectivamente pueden soportar un enlace tranquilamente de 23 kilómetros. El 620, por ejemplo, podría ser un enlace hasta de 11 kilómetros con toda la capacidad y una distancia máxima de 46. Y así sucesivamente según las antenas que ustedes utilicen. Recuerden también que los Rocket AC pueden usar las antenas de la familia N sin ningún inconveniente. Entonces voy a hablarles un poco rápido de los casos de éxito que tenemos a continuación. Estos casos de éxito, por si acaso, están en la presentación con unos links para que ustedes se puedan conectar ya a nuestra página web, que es nuestro foro, donde están totalmente documentados y detallados, ¿no? Acá solamente les muestro un resumen. Por ejemplo, el caso de la izquierda es un enlace punto a punto, es un enlace, me parece, bastante pequeño, unas pruebas que hicieron y alcanzaron una capacidad real de 490 megas de transferencia. En el lado derecho es una solución punto a punto, es un enlace mediano, si no me equivoco, es un enlace creo que de 8 kilómetros, alcanzó una capacidad también de 130 megabits y luego de respuesta 103 megabits. Luego tenemos acá otros casos punto a punto, ese es un cliente que hizo un comparativo, ¿no? Tenía un enlace N y luego lo reemplazó por un enlace AC, ¿no? Tenía un Rocket M5 y lo convirtió en Rocket M5 AC punto a punto, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hizo el cliente es usar el mismo ancho de canal para ver cómo se comporta, ¿no? El enlace, en resumen, mejoró 52% de capacidad. Por ejemplo, obtuvo antes un nivel de señal de menos 58 y con la misma antena obtuvo un nivel de señal de menos 57. ¿Cómo mejoró el nivel de señal? Gracias a la alta sensibilidad que maneja el radio AC y efectivamente la capacidad se vio reflejada gracias al filtrado de prisma que el radio AC punto a punto tiene, ¿no? En este caso de éxito, la capacidad del enlace mejoró 52%. Luego tenemos un caso muy emblemático, por así decirlo, muy interesante, de un cliente que hizo un enlace de 105 kilómetros con un par de Power Beam AC500, ¿no? Efectivamente, estos equipos no son para desarrollar enlaces tan largos, por eso es que el nivel de energía es un poco bajo. Estamos con un promedio de menos 70, menos 73, menos 74, pero aún así el enlace que pudieron realizar es de una distancia bastante sorprendente, ¿no? Tengan en cuenta que para estos enlaces bastante largos, lo que ustedes necesitan efectivamente es la línea de vista, si no, no van a poder desarrollarlos. Entonces acá tenemos casos de punto multipunto, ¿no? En el lado izquierdo es un excelente caso de éxito de un cliente que reemplazó sus clientes N por AC, o sea, cambió todo su nodo de N a AC y efectivamente pudo alcanzar en un cliente usando ancho de canal de 20 MHz, ojo, solamente 20 MHz, alcanza throughputs de hasta 130 megabits de descarga y una capacidad de subida de 75 megabits. Según lo que ustedes pueden ver también en el slide, la gran mayoría de clientes está usando 256 QAM. Eso significa que los niveles de energía tienen que ser bastante buenos para que eso pueda operar, ¿no? En el caso de la derecha es otro caso de éxito con punto multipunto. En este caso solamente Rocket Light. Y efectivamente tiene también unos clientes. No tiene tanta capacidad como el caso de la izquierda, pero es muy interesante. Así como estos casos de éxito, hay muchísimos, muchísimos casos documentados en nuestro foro, que a ustedes de repente les puede ayudar bastante. Sin embargo, este
digamos, esta información que un usuario lo subió a los casos de éxito, fue unos laboratorios que el mismo usuario hizo. Me pareció tan interesante que lo quise agregar acá a la presentación para que ustedes puedan ver. Es una gráfica de throughput versus interferencia, ¿no? La prueba ha sido basado en anchos de canal de 20 MHz y los niveles de interferencia van aumentando conforme la gráfica se va hacia la derecha. En el lado izquierdo ustedes pueden ver la capacidad. Acá he tapado los nombres de los otros competidores porque no los puedo mostrar, pero efectivamente voy a mostrar la capacidad del iFiber 5X, el Rocket AC punto a punto y el Rocket AC Lite, ¿no? El Rocket AC punto a punto es la línea azul, que efectivamente ustedes pueden ver que tiene un throughput real, porque esto es throughput TCP/IP, de un promedio de 140 megas, hasta que se presenta la interferencia bastante fuerte y baja más o menos hasta 120 megas. Esto es usando solamente ancho de canal de 20 MHz. En el caso del Rocket AC Lite, que no trae el filtrado de prisma, también comienza en los 140 megas, pero ya cuando el nivel de interferencia aumenta una relatividad de 10 dB a más, efectivamente comienza a perder capacidad. ¿Por qué? Porque el factor de ruido le afecta bastante al enlace y eso lo degrada. Sin embargo, pueden ver acá la diferencia donde el prisma sí ayuda muchísimo. Gracias a la tecnología de prisma, el radio, perdón, AC punto a punto, pudo sostener la capacidad mayor tiempo e inclusive cuando la interferencia es más fuerte todavía la puede mantener. Igual estoy dejando ahí un link donde hay muchas más pruebas que el usuario realizó para que ustedes tengan mayor información de detalle acerca de esto. A nivel de accesorios, tenemos un accesorio especial para el PowerBeam AC o el Rocket Dish 5G 30 LBW. Este es el primer radón que estamos lanzando con blindaje. Es un radón con blindaje incorporado. La idea es aumentar la eficiencia que manejamos en los enlaces y lo estamos recomendando para todos aquellos que quieren hacer enlaces punto a punto. A continuación, también tenemos, está cargando un momento, por favor. Ya, listo. Entonces, a continuación tenemos el PAK, el PAC 620. El PAC 620 es una herramienta de alineamiento. Mucha gente cuando instala una dish, normalmente nos dice, perfecto, la dish tiene el sistema de TIL, pero no tiene el sistema de paneo, ¿no? Efectivamente, eso puede ser una limitación para ayudarlos al momento que quieran hacer un enlace. Entonces, este nuevo accesorio es un accesorio que es compatible con la antena 5G 30 LW o con los PowerBeam 620, sean AC o sean N, que les permite hacer alineamiento de mayor precisión, tanto horizontal como vertical, ¿no? Esto es bastante bueno, especialmente para enlaces de larga distancia, punto a punto, que ustedes deseen desarrollar. Este accesorio ya va a estar disponible en un corto plazo. A continuación, les presento el Air Gateway. El Air Gateway es un access point Wi-Fi que se incorpora al PoE. Cuando yo les comentaba que Ubiquiti está desarrollando toda la solución end-to-end, o sea, de principio a fin, y hablamos de que tenemos el troncal, que son los iFiber, hablamos que tenemos enlaces de alta capacidad de punto multipunto, que son por ejemplo, la familia Air Max AC, y luego nos preguntan cómo entregamos el Internet o cómo entregamos la red dentro del domicilio para los que son WISP. Efectivamente, hemos desarrollado un pequeño access point que se acopla al PoE existente y permite que el PoE se convierta en un equipo Wi-Fi. Entonces, este módulo adicional que se le instala al PoE lo convierte en Wi-Fi y permite que el Wi-Fi propague la red dentro del domicilio del abonado, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con del Air Gateway? El Air Gateway no solamente es un access point, digamos, de alta capacidad, sino también que al momento que tú lo conectas, el radio mismo, o sea, el radio CPE, lo detecta el Air Gateway
y automáticamente lo publica. Eso significa que le hace un NAT y le habilita los puertos, ¿no? Para que permita la gestión remota, ¿no? De esa manera es muy sencillo poder trabajarlo y lo más interesante es que el Air Gateway se integra también con el nuevo software de gestión que es el Air CRM, que es el nuevo Air Control, por así decirlo, que estamos ya nosotros próximos a lanzarlo oficialmente. Entonces, casi por terminar, mostrarles un poco acerca del software de gestión, que son las herramientas que estamos nosotros trabajando. El Air CRM es la continuación del Air Control. La ventaja del Air CRM es que ahora es más web, más intuitivo, más fácil, más dinámico. Ahorita está en una versión beta, la tenemos a inscripción para todos los usuarios del foro que se inscriban dentro del programa beta, pueden tener acceso. Por el momento es totalmente cloud, pero se viene una versión para escritorio o una versión para PC o Linux. Y tenemos también el AirCRM, que es una opción de facturación. Esto sí se encuentra todavía en un programa beta limitado a Estados Unidos, pero también probablemente se esté luego aperturando a nivel internacional. Hay algo que yo no mencioné, más bien, los radios AC soportan SNMP versión 2 y los MIPS están dentro de la comunidad del foro. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa el soporte SNMP versión 2? Muchos operadores o empresas a veces utilizan un software de monitoreo especializado, por ejemplo, a veces encontrar unos clientes el PRTG, el CACTI, que son software muy avanzados de monitoreo de radios. Entonces, nuestros radios no solamente se integran al Air Control o al Air CRM, sino que también se pueden integrar con cualquier software de terceros. Entonces, para esto van a necesitar unas librerías que se llaman los MIP. Eso lo van a encontrar en nuestra comunidad y están totalmente disponibles. Hay un tema muy importante que es el tema del cable de red y lo quiero mencionar porque esto es un problema que hemos detectado en los usuarios. Eh, Normalmente hemos detectado a veces problemas de falla de los radios, hemos detectado inestabilidad en los puertos LAN o la degradación de la velocidad en los puertos LAN o alteración de los mismos. ¿A qué se debe esto? Generalmente cuando ustedes instalan un radio en una torre, es muy importante que utilicen un cable, perdón, que tenga sistema de malla. El sistema de malla o el sistema de apantallado le permite al cable poder operar sin que la baja frecuencia le afecte. Puede haber torres AM, FM cercanas o poder haber mucha interferencia electromagnética en el entorno y eso podría afectarle al cable de red. Entonces, nosotros recomendamos que utilicen para todo lo que son torres un cable que tenga sistema de malla como nuestro cable carrier, que viene con malla incluida y con sistema de puesta a tierra. Y para lo que son instalaciones de última milla, donde no hay mucho tendido vertical, utilicen el cable Pro, ¿no? Es muy importante también que utilicen conectores metálicos, como los que tiene Ubiquiti, para que ustedes puedan aterrar la parte estática de los radios. Entonces, cuando hay descargas eléctricas o cuando hay una subida de tensión, eso no afecte o no exponga mucho el radio y puedan tener una continuidad del enlace, ¿no? Es muy importante que tengan estas consideraciones en cuenta para no tener problemas. Asimismo, para aquellos clientes que tienen enlaces o soluciones de conectividad en zonas donde hay a veces descargas eléctricas o problemas eléctricos en la tensión, y para todos los radios que son troncales o bajulls, y especialmente estaciones base, es muy importante que tengan un Source Protector Ethernet, ¿no? Este Source Protector que fabrica Ubiquiti tiene el objetivo de descargar toda la estática que podría introducirse vía la LAN o podría introducirse desde el radio hacia la red para evitar cualquier problema eléctrico que pueda, digamos, no solamente afectar un radio, sino puede afectar toda la solución. Este SUS Protector es bastante bueno, lo recomendamos mucho en zonas donde hay tormentas eléctricas o sufren de estática, por ejemplo. Esto solamente es para comentarles. Los nuevos POEs ahora están viniendo con un diseño diferente para que si desean se pueden comprar un accesorio por separado para montarlo en la pared, ¿no? Mucha gente estuvo solicitando que haya una forma de que el POE termine en la pared porque muchos usuarios a veces desconectan los cables o patean el POE y efectivamente a veces hacen que los cables de red se dañen. Entonces, para evitar que el equipo esté en el piso,
viene este accesorio para ponerlo en la pared y, digamos, tengan una mayor estabilidad de la red en sí, ¿no? También estoy dejando un slide de los PoEs que son compatibles. En este caso, la familia AC, los PoEs son de 24 volts giga. Eso significa que nuestros radios son bastante eficientes a nivel de energía y todos los modelos vienen con PoE de 24 volts, 0.5 amperios, incluyendo los Rockets AC punto a punto y punto multipunto. Tiene un consumo de energía bastante bajo, lo cual ayuda mucho a que el radio sea eficiente. Acá también estoy dejando links de información adicional como dónde está la comunidad, dónde están los casos de éxito, dónde tenemos, por ejemplo, el tema de los firmwares y dónde están algunos videos disponibles para que ustedes puedan usar, ¿no? Es muy importante también que participen de nuestros cursos de certificación, especialmente de los cursos de Air Max y los demás cursos que nosotros estamos brindando a través de nuestro canal. Entonces, para comunicarles que tenemos ahorita disponibilidad inmediata de equipos AC con la gente de Morph Wi-Fi y agradezco nuevamente a ellos por la convocatoria, por la asistencia de todos ustedes a este webinar, al primer webinar que estamos dictando. Y efectivamente tienen disponibles los Rocket Dish para hacer sus bajulls, tienen disponibles los Power Beam, tienen antenas sectoriales y los CPEs también disponibles. Y quiero comentarles que ellos están programando certificaciones. Tenemos unas en Guadalajara, México DF y tienen una en Texas que están planificando también. Entonces, con esto quiero dar concluido el webinar. Voy a pasar a revisar algunas preguntas que ustedes han realizado acá a través de la comunidad. Las voy a comenzar a responder. Me preguntan por la presentación, ¿va a llegar vía mail? Sí, efectivamente yo la voy a compartir con Reseller Morphy, Wi-Fi, para que ellos lo puedan enviar. Igual estoy yo grabando esto para que lo puedan compartir, ¿no? Me preguntan por acá, ¿los equipos AC de la primera generación no incluyeron AirView? Sí, eso es verdad. Los equipos AC de la primera generación, el primer lote, no traían el chipset de AirView, lo traen todos los modelos actuales. Si es que tienen algún problema o alguna limitación con ello, lo pueden contactar o pueden crear un caso a nivel de soporte para que les puedan cambiar el radio. Para ver. Sí, si es que no les aparece el AirView, por si acaso en los radios AC, es porque la primera generación no lo trajo. Acá hay una pregunta que también mencionaba lo mismo. Bueno, hay usuarios que tienen algunos inconvenientes. Bueno, la parte de soporte, eso sí vamos a tenerlo que ver a nivel de foro, ¿no? Me preguntan si van a salir locos AC. Primero, el loco es un diseño un poco antiguo que Wikiti lo lanzó hace muchos años atrás. El reemplazo del loco es el Nanobeam. En este caso, el modelo que tenemos disponible es el Nanobeam AC19, ¿no? Que tiene el diseño del foco. ¿Cuáles son las ventajas del Nanobeam? Tiene mayor directividad, eso significa más inmunidad al ruido. Segundo, que soporta ajuste vertical y horizontal. Eso permite mucho mejorar la directividad contra la estación base y va a ayudar bastante a mejorar las soluciones punto multipunto y punto a punto, ¿no? A ver, por acá tenemos otra pregunta. Me preguntan el Learning qué tan confiable es, o bueno, debe haber otra herramienta para hacer el estudio. A nivel me refiero a la línea de vista, lo que me están consultando. El Learning es una herramienta bastante básica de usar, es confiable, pero no tiene mucho detalle técnico. Si ustedes me dicen estoy buscando un reporte más avanzado para hacer una estimación de línea de vista, yo les recomiendo la versión en línea del software Radio Mobile. El Radio Mobile tiene una versión ahora en línea muy fácil de usar, donde tú cargas coordenada A, B, frecuencia, antena, potencia de transmisión, y te dice si el enlace es viable, no es viable. Te da muchos indicadores, no solamente te dice si es factible, sino que también te dice cuánto afecta a la zona de Fresnel y cuánto sería la señal estimada que tú puedes recibir, ¿no? Así que en el caso del Learning es mucho más fácil de usar,
pero si están buscando un software más avanzado, por ejemplo el radio mobile podría ser eso. Me preguntan también si pueden hacer las antenas antiguas con los equipos AC, no hay ningún problema, pero tengan en cuenta que la solución inalámbrica depende mucho de los equipos. Bueno, cuando haces un enlace, punto multipunto, punto a punto, depende mucho de la antena. ¿Eso qué significa? Que si la antena no puede focalizar bien la señal y recibe mucho ruido, eso va a degradar el comportamiento del enlace. Me dicen, aún no logro interpretar el diagrama de constelación. El diagrama de la constelación, o sea, esos puntitos que mostraba ahí en la parte de la pantalla C, básicamente es para que tengas una idea qué tanto se está degradando o no se degrada la comunicación. La idea de esos puntitos es que todos vayan en la parte central de cada pequeño cuadrado, de cada cuadrado pequeño. Entonces, cuando los puntos no coinciden en el centro del cuadrado y se van hacia los extremos del cuadrado, el radio como que se degrada. Eso significa que va a generar más errores y más retransmisiones. Entonces, cuando una modulación tiene muchos problemas, o sea, los puntos no van al centro de los cuadrados, sino que se van hacia los extremos, baja a otra modulación más sencilla, donde el cuadrado es más grande, pero pierdes capacidad. Entonces, eso es para que tengas una idea exacta de qué tanto la interferencia está impactando en la degradación. Y ahora lo muestra de manera gráfica, ¿no? Para la familia C necesitamos dos cables coaxiales. Supongo que se refieren a los cables RPCMA. Efectivamente, los equipos de la familia C son mínimo 2x2 y es muy importante que al momento que los conectan a las antenas utilicen los dos conectores para que no tengan algo que se llama pérdida de retorno. Recuerden que siempre los equipos que vienen con antena externa, por ejemplo los Rocket, tienen que probarlos con antenas. Si van a hacer una prueba de laboratorios, por favor pónganle antenas, aunque sea pequeñas, OVNI. ¿Por qué? Si ustedes no le ponen antenas a los radios y hacen pruebas prolongadas, digamos, más de una hora, pueden dañar el equipo porque la energía no puede salir del mismo y eso puede dañarlo físicamente, no solamente en el momento de prueba, ¿no? Bueno, esta pregunta ya la había respondido, pero la resalto nuevamente. ¿Los radios Airmax N son compatibles con los AC? No. A la fecha, todavía tenemos que usar soluciones N con N y AC con AC. Por favor, ténganlo en cuenta. ¿Cuántas sectoriales se pueden montar en una sola torre? Porque tengo el ángulo de cobertura de las antenas AC es muy limitada. Bueno, si recuerda que en las AC tenemos 45 grados, tú puedes poner 8 sectoriales y con eso generas una cobertura de un nodo. Ahora, tú puedes poner varias como celdas o coronas, por así decirlo, dentro de una misma torre, no hay ningún problema. Siempre recuerda que las frecuencias entre una sectorial y otra tienen que estar separadas 20 MHz. Gracias a que las antenas sectoriales manejan muy buena directividad, efectivamente poder instalar gran cantidad de antenas sectoriales AC en una torre es factible y es bastante fácil. Sin que haya colocación, bueno, sin que tengamos colocación es un poco complicado, pero los equipos AC no trabajan con el tema de GPS, pero sí trabajan mucho con el aislamiento de la antena. Creemos que el aislamiento de la antena va a ayudar más que el GPS. ¿Por qué? Porque el GPS necesita que todos los clientes estén bien alineados, que en la vida real es algo muy difícil de cumplir, ¿no? Entonces, un mejor aislamiento de antena ayuda más que un GPS en estos casos, ¿no? Por acá hay más información acerca de las distancias y grado de apertura de las antenas. Sí, hay más información dentro de las hojas técnicas que ustedes tienen, ¿no? Con referencia a la distancia, no, porque la distancia se tiene que calcular según ciertas fórmulas, pero la ganancia, directividad de la antena, la diferencia del front to back, por ejemplo, que son aspectos técnicos, todos están incluidos en los datasheets de las antenas. Por acá hay una pregunta interesante. Me dicen, ¿hay AC para 2 GHz? Bueno, la respuesta es no. La tecnología AC solamente está disponible para la frecuencia de 5. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, la tecnología AC utiliza anchos de canal más grandes. En el caso de 2 GHz, 2 GHz llega hasta N,
con muchos problemas. ¿Por qué? Porque recuerden que la frecuencia de 2 es compartida con todo el Wi-Fi, es compartida con Bluetooth, es compartida con equipos Zigbee y entre otras tecnologías. Entonces, digamos que la tecnología C solamente ha sido desarrollada para 5 GHz. Por acá tenemos otra pregunta. ¿La modulación se debe dejar en automático o es necesario ajustarla de acuerdo a las necesidades de throughputs o radiofrecuencias? Generalmente la modulación de los radios debe dejarse siempre en automático. Cuando lo dejamos en automático, el radio toma la mejor decisión de la modulación. ¿Cómo sabe qué modulación usar? Evalúa el nivel de señal, evalúa el piso de ruido y la diferencia señal con piso de ruido, evalúa también la tasa de éxito de la modulación, evalúa la distancia y entre otros factores. Cuando uno de estos elementos se degrada, el radio automáticamente ajusta la modulación. ¿Cuándo hay que dejarlo de manera manual la modulación? La modulación se debe dejar de manera manual cuando el equipo no sabe qué hacer. Normalmente no sabe qué hacer cuando el enlace está mal alineado o hay un ruido de manera muy fuerte o excesivo, ¿no? Cuando hay algo, digamos, como mal alineamiento o un ruido excesivo en la frecuencia que estamos trabajando, el equipo a veces comete errores al momento de seleccionar la modulación y solamente en esos casos se recomienda dejarlo de manera manual para que efectivamente el enlace pueda comportarse de manera estable. Después recomendamos dejarlo siempre en automático. Me preguntan, ¿el protector Ethernet es base 100 megabits o es giga? En verdad es cualquiera de las dos velocidades, funciona 100 megabits o gigabit. No hay ningún problema. A ver, por ejemplo, acá. Me preguntan certificaciones en Monterrey. Bueno, ahorita no tenemos fecha en Monterrey, pero gracias por el comentario. Vamos a planificarlo más adelante. Bueno, ¿cuántas sectoriales se pueden montar en una torre? Eso ya lo habíamos respondido. Podemos poner 8 en una corona, en el caso de AC que son de 45 grados. ¿Y cuántas coronas podrías tú poner? Eso va a depender en verdad del espectro, cuántas frecuencias disponibles hay. Pero si es que digamos el espectro está totalmente libre, tú podrías poner hasta 3 coronas, ¿no? Eso te podría soportar más de 1000 usuarios en una estación base, ¿no? Pero va a depender mucho del factor espectro, ¿no? En ese caso, cada sectorial, como tiene alta directividad, va a generarte gran aislamiento, así que sí es factible con AC poder hacer ese tipo de proyectos. ¿Por qué los equipos AC no soportan ancho canal de 160 MHz? Es una pregunta interesante. No estamos agregando todavía el soporte de 160 porque 160 no es todavía oficial, o sea, a nivel de estándar, pero imagínate, hacer un enlace punto a punto con 80 MHz es difícil. ¿Por qué? Porque encontrar 80 MHz libres es difícil realmente en la vida real. 160 va a ser mucho más difícil. Yo creo que en realidad un enlace de 160 MHz de ancho de canal sería muy, muy agresivo contra el entorno, ¿no? Generaría mucho ruido, ¿no? Me pedís otra pregunta acá sobre los costos de certificación. Por favor, contactarse con Morph Wi-Fi directamente para que ellos les puedan dar esos detalles, ¿no? Eh, ¿Cuáles son mis datos de contacto? Más bien, eso sí, lo tengo acá, perdón. Acá está el nuevo slide que los está mostrando. Yo igual voy a compartir la presentación y también el video de la misma, ¿no? Me preguntan por qué no funciona el AirLink. El AirLink tienen que usar, por favor, usen Firefox o usen Safari. A veces hay problema con los otros navegadores. Por favor, tenganlo en cuenta. Eh, Se puede integrar AirMax con Unify. Efectivamente, AirMax genera todo lo que llamamos nosotros transporte punto a punto y punto multipunto. Unify lo que genera básicamente es acceso Wi-Fi. Por ejemplo, yo hago un enlace punto a punto hasta un parque. Luego quiero yo generar un Wi-Fi en el parque, puedo poner un equipo Unify Outdoor para generar Wi-Fi conectado vía Ethernet contra el equipo AirMax. Sí, no hay ningún problema. En verdad, los radios AirMax lo que hacen es transportar la data, por lo cual es bastante transparente.
¿Cuál es el firmware que recomendamos para los equipos ACE? Efectivamente, ahorita estamos recomendando el firmware 7.1.1, que es la última versión de firmware que mejora mucho la estabilidad de los enlaces. Por favor, tengan en cuenta. Me preguntan por acá también si tenemos calidad de servicio o tenemos QoS en Air Max. Sí, ambas familias Air Max manejan QoS según el marcado COS o TOS, que los equipos ya lo traen predeterminado. Eso significa que todo el tráfico de voz, de video, es priorizado en primer punto y posteriormente los demás. Me pregunta un usuario, ¿no? Dice, yo tengo un enlace con un buen nivel de señal, o sea, -50, estoy usando ancho canal de 80 MHz y actualmente le presenta problemas de estabilidad, ¿no? Mira, en verdad, si es un tema técnico, es muy difícil que por acá te pueda dar una solución, pero generalmente cuando ya tienes un buen nivel de señal y digamos no desarrollas el throughput, yo les digo revisen por favor que las polaridades estén balanceadas, o sea la cadena 0 con la cadena 1 no tengan mucha diferencia en ambos lados de los enlaces. Y segundo, revisen el ruido. Y en tercer punto, eh, revisen el ruido, revisen los canales y revisen la interferencia, que no tenga mucha interferencia en esa frecuencia. Para ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué ancho de banda, perdón, supongo que ancho de canal es recomendable para 18 kilómetros en un nanobin? Bueno, un nanobin 18 kilómetros yo no lo recomiendo porque un nanobin de 19 está recomendado para 2 a 3 kilómetros. Para 18 yo te recomendaría un PowerBeam de 500 o un PowerBeam 620. Por favor, quiero que tengan algo muy en cuenta. El ancho de canal que ustedes deben trabajar depende según la capacidad que quieran obtener. Siempre a los instaladores nosotros recomendamos que usen el ancho de canal según el throughput. Por ejemplo, si yo quiero pasar 10 megabits, uso un ancho de canal pequeño como 10 MHz. Si quiero pasar 40 megabits, podría usar el ancho de canal también de 40 MHz, perdón, de 20 MHz. No necesitamos usar todo el ancho de canal para pasar un throughput pequeño. Siempre úsenlo de manera muy relacionada, ¿no? Cuando quieren pasar poca capacidad, utilicen poco ancho de canal, ¿no? Me preguntan acá, ¿tendrá mejor rendimiento un equipo AC si lo conectamos con las antenas X de 45 grados de Ley Fiber X? No tengo la respuesta ahorita, no he hecho la prueba, no tengo entendido que alguien lo haya usado, pero probablemente debería desarrollar un poco más de rendimiento, sí, yo creo que sí, no hay ninguna limitación por esa parte. Eh, es normal que los radios AC Light tengan desconexiones constantes. Ya, no. Nosotros no debemos tener desconexiones en los radios. Habría que revisar primero la parte de Ethernet, que podría estar siendo afectada. A veces un ponchado, un conector un poco no bien instalado. O tengamos a veces problemas de firmware, ¿no? De repente está un poco corrupto el software, hay que actualizarlo el radio. No es normal. ¿Cuál es la forma más eficiente para repartir fraccionamientos? Pues que el nanobin se incrementa mucho el costo. Bueno, el nanobin es el equipo más económico que nosotros tenemos en la familia C, más económico, ya no hay cliente, ¿no? Eh, lo que pasa es que la familia C está como orientada para dos soluciones. Una es entregar más capacidad que N y dos es soportar mayor cantidad de clientes. Entonces, cuando tú cambias un proyecto de N por AC, tú tienes que incrementar la cantidad de megabits que estás ofreciendo en el punto multipunto o incrementar la cantidad de clientes, ¿no? De esa manera tú logras economizar un poco en el proyecto de red. Y bueno, la última pregunta, porque se nos acabó el tiempo, ¿qué distancia mínima debe haber entre dos equipos en una misma torre? En verdad, la distancia mínima que nosotros recomendamos es de 1 metro, 1,5 metros, si es factible. Traten de instalar siempre estructuras que alejen un poco las antenas sectoriales, las antenas dish de la torre, no solamente para que sea más fácil al instalador, sino también porque disminuyen un poco el efecto front to back que los radios manejan, ¿no? Perfecto, con esto ya se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho la conexión de todos los usuarios.
Desde Ubiquiti les agradecemos bastante por haber participado y vamos a compartir con ustedes todo este material para que lo puedan revisar posteriormente. Bueno, desde ya muchísimas gracias y los dejo ya para que puedan continuar con sus labores hoy día en la mañana, y cualquier otro webinar que estemos por realizar lo estaremos comunicando por el mismo medio. Perfecto, que tengan todos muy buenos días.